Atención Colombia, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti tienen muy nervioso al señor Efraín Cepeda. Y esto porque Gustavo Petro insistió en que la consulta popular saldrá por decreto y envió una advertencia a la Corte Constitucional. Quizás ya sea tarde, ¿no? Pues el presidente compartió el derecho de petición enviado por el ministro del Interior al presidente del Senado, Efraín Cepeda, en la que advirtieron del plazo máximo para responder por presuntas irregularidades en la votación de esta consulta popular, ¿no? Y es que no cesan las tensiones entre el gobierno nacional y el Senado de la República por cuenta de la nueva estrategia con la que el Ejecutivo llevaría a las urnas a las preguntas de la consulta popular. De hecho, un día después de que el ministro del Interior publicara la carta con la que pidió explicaciones al presidente de la Cámara Alta, Efraín Cepeda, por posibles vicios en la votación, el presidente Gustavo Petro usó su cuenta X para aclarar cuáles serían las movidas del Senado para impedir el mecanismo participativo. Y es que se han dado cuenta cómo este señor Efraín Cepeda ha tratado de todas las formas de evitar aprobación de reformas y de evitar pues, que se dé la consulta popular. También, según indicó el mandatario, la iniciativa sigue viva y el Ejecutivo tendría la oportunidad de decretar la consulta sin previo concepto del Congreso, si esta corporación no responde sobre las presuntas irregularidades cometidas antes del 1 de junio. Pero vamos a ver el video donde aparece Armando Benedetti haciendo la advertencia, señores, de que si esto no se da, pues se tendrá que decretar. Vamos a escuchar a Armando Benedetti, que dio una rueda de prensa donde pone a temblar a estos políticos de siempre. El gobierno, si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará a elecciones, convocará la consulta popular para lo que tiene que ver con las 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral. ¿Qué fue lo que sucedió? En esa sesión tortuosa que sucedió en el Senado de la República, lo que dicen es, lo que queda claro es que el presidente del Senado dice, y les voy a mostrar el video ahora, dice, siguiente punto del orden del día. El señor secretario lee el orden del día, apaga el micrófono y el presidente del Senado dice automáticamente, abra el registro para votar lo de la consulta. Y abren el registro y se vota. En la ley quinta, en el artículo 125, se dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y tiene que haber una proposición para saber qué fue lo que se votó. En este caso, la proposición tenía que ver con el sí o no concepto favorable. Y no se leyó la proposición de que se hablaba del objeto de lo que se iba a votar. Luego el Senado no se pronunció. ¿Qué fue lo que se votó? No sabemos. Lo he consultado con varios expertos y tengo la razón en decir hoy que el Senado de la República no se ha pronunciado y si no lo hace de aquí al 1 de junio, el presidente de la República va a convocar elecciones en la consulta popular. Bueno, esto se torna tensionante en este momento porque vamos a ver cómo pues están todos los recursos legales para poder decretar esto. Ellos no salen a decir esto porque sí, sino porque realmente se han asesorado, ¿no? Pues Efraín Cepeda inmediatamente saltó, señores, escribió un mensaje aquí donde dice: el gobierno nacional anunció que de no aprobarse la consulta popular antes del 1 de junio, la convocará por decreto, desconociendo la decisión del Senado que el 14 de mayo la rechazó mediante una votación legal y válida. Sí, cómo no, Efraín Cepeda, que fue legal, ¿no? Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del Poder Legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial. No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales. El Senado, en ejercicio de sus facultades legales, rechazó la consulta cuya aprobación es un requisito indispensable para su viabilidad. Si el presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a todas las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia. No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la rama judicial. El desespero no puede justificar este actuar, ¿no? Está desesperado Efraín Cepeda. Y pues aquí le dicen, la cagó. Así de simple. Ahora no puede impedir que el presidente decrete la consulta popular, le dicen al señor. Pero iremos, también publicó un video a ver qué fue lo que dijo. El gobierno nacional ha anunciado que expedirá por decreto la consulta popular
Este es un acto absolutamente ilegal que violenta el Estado de Derecho y la separación de poderes. La consulta popular fue negada en el Senado de la República de Colombia, incluso negada su apelación. Si el gobierno nacional tiene dudas sobre la legalidad, tiene que acudir a la rama judicial. Una decisión en contrario sería pasar por encima de dos ramas de los poderes públicos, el legislativo y el judicial. Sería como violentar el Estado social de derecho y desconocer la separación de los poderes públicos. Además, con ello se pretende hacer campaña política con 800.000 millones de pesos de los colombianos. Eso no. Él dice que es para campaña política, ¿no? Él y todo el uribismo están diciendo la narrativa de siempre y para no aprobar las cosas que se deben aprobar en favor del pueblo. Pues también Gustavo Petro se pronunció luego de esto y dijo: en este momento existe el derecho a la consulta popular. Al provocar un vicio de forma, no leer antes de la votación mi solicitud de concepto previo y el texto de las preguntas presentadas al Senado ordenada por la Ley Quinta del Reglamento del Congreso, hoy no existe concepto previo. El vicio de forma sería corregible fácilmente, repitiendo la votación en el Senado, cumpliendo las formalidades de la Ley Quinta. Así lo hemos solicitado formalmente como gobierno y muchos congresistas a los que se les impidió abusivamente su votación. Pero el senador Efraín Cepeda no lo hará porque sabe que desde que se presentó por el gobierno la consulta popular, pues siempre ha tenido mayoría en plenaria del Senado. Provocó un fraude al voto. Para el gobierno no existe concepto previo y por tanto se abre la opción de aplicar el literal C del artículo 33 de la Ley 1557, que nos permite decretar la consulta popular. Paralelamente, se debate el proyecto de ley de reforma laboral que presenté al Congreso hace 2 años, aprobado en Cámara de Representantes, fundido por 8 congresistas del neoesclavismo en la Comisión Séptima del Senado y revivido por el auge del movimiento popular en la Comisión Cuarta. 8 congresistas votaron un texto similar al aprobado en Cámara de Representantes y 7 senadores votaron por el neoesclavismo, ¿no? Estamos expectantes ante las decisiones de la plenaria del Senado, de la que esperamos acompañe pues el texto que se apruebe, ¿no? De una vez, con las respuestas a las preguntas de la consulta popular. Sé que las tutelas presentadas terminarán en la Corte Constitucional en unos meses, quizás ya sea tarde, pero la Corte Constitucional tendrá la oportunidad de restablecer un pilar en la Constitución de 1991, que es la democracia participativa y la soberanía popular. Entonces aquí le manda un mensaje también a la Corte Constitucional que no permitan que pues, el Senado haga lo que se le dé la gana. Pero ahí lo tienen, señores. Aquí en un Consejo de Ministros, pues Gustavo Petro le dijo unas cuantas verdades a Efraín Cepeda. Se apresuró y anunció que se daría la votación, pero violó la Ley Quinta. Senado, señor Cepeda, Efraín Cepeda, por su afán de dañar la consulta popular, no leyó qué era lo que estaban votando los parlamentarios. Se le pasó, se le olvidó. Señor secretario, léale a la plenaria en qué consiste la siguiente votación. Se trata de un concepto previo que hay que dar para una consulta popular que presentó el gobierno. La consulta popular dice esto, no lo dijo, puso a votar a la gente sin saber qué votaban. Eso está prohibido por la Ley Quinta, es decir, no se votó un concepto previo, ni a favor ni en contra, y la Ley 33, la Ley 15, ¿cómo es el número? 1557, artículo 33, litoral C, dice que si no hay concepto previo del Senado de la República, y no lo hay, por error del presidente del Senado, el presidente tiene el derecho de decretar la consulta popular. Pasados 30 días del momento en que se presentó la consulta. Entraron a decir que soy un dictador, que no sé qué, eso es lo que dice la ley. ¿Para qué son brutos? Son tramposos el senador. ¿Para qué son brutos? ¿Para qué son tramposos? Sí, definitivamente la oposición es muy bruta, ¿no? Esperemos a ver qué pasa, cómo se desarrolla también la reforma pues laboral, si al fin la aprueba el Senado o no en cuarto debate, y a ver si se promueve la consulta popular, si se aprueba la pues reforma laboral. Por otro lado, la señora Catherine Miranda quedó como un zapato porque ella también no está de acuerdo con esta consulta popular raro. Dijo que la Corte le había respondido, que la Corte Constitucional le había respondido a que el gobierno no podía insistir en las mismas preguntas de la nueva consulta popular e imponerlas por decreto de forma dictatorial. Pues acto seguido salió la Corte Constitucional diciéndole que ellos nunca pues dijeron esto, que fue un auxiliar del auxiliar y que se tomó atribuciones que no le correspondían,
Por lo tanto, la señora aquí, Catherine Miranda, quedó desmentida, quedó como un zapato, abriendo los ojos como un sapo, siempre tratando de ir en contra de Gustavo Petro. Ella dice, gana la separación de poderes, gana Colombia. Miren lo que dijo y no ha retirado el video. La Corte Constitucional la desmintió y no ha retirado el video. Ante la enorme preocupación que me embarga a mí y a millones de colombianos, le pedí a la Corte Constitucional un concepto frente a qué se debe hacer con la insistencia del Gobierno Nacional de presentar una nueva consulta o de pasarla por decreto en los próximos días. Y ojo a eso, me respondió. 1. Ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado ni autoriza al Ejecutivo a insistir tras un concepto negativo. 2. El concepto previo y favorable del Senado previsto en el artículo 4 de la Constitución es condicionante de la competencia presidencial. 3. La negativa o el silencio del Senado agotan la iniciativa. No existe vía alterna de insistencia. 4. Cualquier modificación exige acto legislativo de reforma constitucional y control automático por la Corte Constitucional, lo cual indica que el Gobierno Nacional no puede insistir presentando una nueva insistencia de consulta popular con las mismas preguntas que ya se le negó el Senado de la República, pero adicionalmente no tiene la competencia para presentar vía decreto y llamar a las urnas a consulta popular. Esta señora resultó ser una bruja total, ¿no? Se hizo elegir con las banderas y miren en lo que terminó. Y es que se lo recuerdan varios usuarios, ¿no? Pues dése cuenta que aquí le escribió o lanzó un comunicado la Corte Constitucional aclarando que esta señora está mintiendo, ¿no? Se lo dice Esmeralda Hernández, representante, Catherine Miranda, que la Corte Constitucional le manda a decir que las opiniones personales de una de sus funcionarias no constituyen decisiones institucionales. Parece que la desesperada es usted, pero por pisotear los derechos de la clase trabajadora, ¿no? Increíble hasta dónde llega esta señora Catherine Miranda, mintiendo al estilo Katy Jubinado también, ¿no? Pues el comunicado que lanza la Corte Constitucional es el siguiente. La Corte se permite informar a la opinión pública que la Constitución política, la ley estatutaria de la Administración de Justicia, sus normas orgánicas y reglamentarias no le han atribuido y por lo tanto como Tribunal Constitucional no ejercen funciones consultivas, no resuelven consultas ni emiten opiniones de ninguna naturaleza. Sus funciones decisorias en cumplimiento de sus funciones de control abstracto o concreto de la constitucionalidad se cumplen a través de autos y sentencias proferidas por las salas de revisión y la sala plena de la corporación. De conformidad con lo anterior, la relatoría de la Corte no tiene a su cargo responder consultas como la de la señora Miranda u opiniones y mucho menos adoptar decisiones de ninguna naturaleza. En este sentido, la respuesta emitida por una servidora judicial de la relatoría de la Corte a una petición relacionada con la convocatoria de la consulta popular, en la cual, además de remitir providencias sobre la materia, expresó una opinión sobre las mismas. Constituyó una extralimitación de sus funciones que no comprometen la posición oficial de la corporación. Ante este hecho, la Corte Constitucional hará una revisión de los procedimientos internos y pondrá en conocimiento de las autoridades disciplinarias y competentes esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes. Entonces la señora Catherine Miranda queda aquí como un zapato, como una mentirosa, ¿no? Y aquí se le dicen a la señora Catherine Miranda como buena facha de mucho material, ¿no? Daniel Monroy también dice, la Corte Constitucional dejó como mentirosa a la señora Catherine Miranda, me tiene bloqueado, y a todos los medios irresponsables que dijeron y replicaron pues estas farsas de la señora Miranda. No existe concepto alrededor de la consulta popular, es decir, el presidente sí puede presentar una nueva consulta como lo hizo al no existir concepto distinto, ¿no? Varia gente también la critica acá. Buenos días a todos, menos a esta traidora que replica noticia falsa, la traidoria de sus votantes Catherine Miranda, ahí replicando cosas. También una de las que pues le echó flores fue la señora Vicky Dávila, que objeto seguido borró el trino, ¿no? Porque diciendo que era una excelente congresista, que definitivamente era lo mejor. Este fue el trino que borró Vicky Dávila, donde la llama es que la gran congresista, celebrando la mentira pues que difundió la representante del Partido Verde. Que siga bailando y cantando, que parece que esto es en lo que es buena, ¿no? Para conocer cómo funcionan las altas cortes, como que no es lo suyo. Y miren lo que dice ahora Catherine Miranda, esto lo decía en el 2022, y ahora totalmente convertida y atacando al gobierno de Petro. Es que más falsa no puede ser. Escuchen, por favor. Yo le voy a decir una cosa, que es inteligente. Yo, Catherine Miranda, era de las que me burlaba. Tengo trinos, burlándome en el 2022 del petrochavismo, del castrochavismo.
Yo decía, como por favor, no nos metan en ese cuento, esto no va a pasar en Colombia. Yo hoy realmente siento que este tipo de amenazas, las que hace Benedetti, las que hace Gustavo Petro, sí me llevan a pensar que lo que realmente quieren no solamente es perpetuarse en el poder, sino hacer su santa voluntad pasando por encima de las instituciones. Creo que esto es muy grave y es un llamado a la ciudadanía y al Congreso de la República que nos toca abrazar, resguardar las instituciones y no podemos permitir que Gustavo Petro o el Armando Benedetti a punta de amenazas arrodille al Congreso de la República. Se lo he dicho y he tenido la oportunidad de hablar con Efraín Cepeda, que el Congreso de la República no puede dejarse arrodillar del gobierno nacional y mucho menos a través de amenazas de violencia o a través de amenazas de desconocernos o de cerrar el Congreso. Ahí está pintada Miranda con su camaleónica vestimenta, ¿no? Increíble. Pues ahí están, señores, aquí dicen más falsa que Jubinao, Claudia López y su marida juntas. No le creo, es nada, ¿no? Ahí está, no hay que creer en estos congresistas que se disfrazaron de alternativos y resultaron ser una mierda. Mire el trino que borró la señora Vicky Dávila. Excelente trabajo de la congresista Catherine Miranda. La Corte Constitucional le respondió que tras el hundimiento de la consulta, el gobierno no puede insistir en las mismas preguntas, ni mucho menos imponerlas por decreto de forma dictatorial. Aquí no nos vamos a dejar, dice la señora Vicky. Y acto seguido, después borró el trino y colocó la carta que presentó, pues el boletín de prensa que presentó la Corte Constitucional diciendo lo que les acabamos de leer. Y ahora dice ella, ahora la Corte Constitucional aclara que como no tiene funciones de consulta, el concepto conocido hoy fue una opinión y no una posición jurídica del alto tribunal. Una opinión de una auxiliar, hágame el favor. Aquí queda desmentida Catherine Miranda. Y por último, señores, resulta que Efraín Cepeda y la corporación de estos congresistas que ganan más de 52 millones de pesos, pues tumbaron el proyecto que pretendía bajarles el sueldo a esta gente, ¿no? 52 milloncitos. ¿Por qué siguen ganando todo esto año tras año? Ellos no se van a bajar el sueldo, nunca lo harán. Esto es hasta que el pueblo se levante. ¿Y por qué se cayó? Por una falta de quórum. Se volvió a hundir este proyecto. Ellos no lo harán, nunca lo harán, hasta que el pueblo les exija que se bajen pues estos sueldazos. Miren lo que dijo María José Pizarro al salir de esta fallida por enésima vez, como 16 veces se han presentado. Miren lo que dice aquí la señora María José Pizarro después de que este proyecto se hundiera otra vez, porque ellos nunca harán pues esta reducción de sueldo. No lo harán, señores. Pues mira, lo que vimos hoy es el resultado de varias decisiones. La primera, la ponencia se presentó aquí en la plenaria del Senado el 23 de abril. Quiere decir que tuvimos un mes y una semana para que se pusieran en el orden del día y la mesa directiva en cabeza de Efraín Cepeda se negaron sistemáticamente, es más, lo pusieron en el puesto 160 y yo radiqué 4 veces proposiciones para que este proyecto pasara a primer punto en el orden del día. La única que pasó fue la del día de hoy, cuando ya el proyecto estaba hundido. Es decir, aquí hay una clara responsabilidad de quienes están en la mesa directiva. Desde el año 2016 se han presentado 26 proyectos que se han hundido exactamente por lo mismo, porque se engaveta. Se engaveta quiere decir que no se pone en el orden del día, se deja ahí durmiendo el sueño de los justos. En segundo lugar, una avalancha de impedimentos que desintegran el quórum, tal y como sucedió el día de hoy. Lo cierto es que mientras se actúa con excesiva generosidad, con los privilegios de quienes ostentan el poder en Colombia, se actúa con absoluta mezquindad con las reformas sociales de la gente en las calles. Eso es lo que ha demostrado el Congreso de la República hoy. Una profunda mezquindad, desconexión absoluta con la gente. Y es verdad, esta gente gana 52 millones de pesos, les vale huevo las reformas y cuando es para bajarse el sueldo huyen, ¿no? Huyen porque pues aspirarán a seguir durante muchos años en el Congreso. Por ejemplo, Catherine Miranda, ¿ustedes creen que la gente votará en el 2026 por esta señora? Yo no creo y yo creo que Katy Jubinao tampoco. Tendría que demostrar que es de extrema derecha para que gane algunos voticos en el centro democrático, porque el Partido Verde está poco a poco desmoronándose, ¿no? Y el autor del proyecto, Iván Cepeda, dijo, hundimiento del proyecto de rebaja salarial para congresistas. Desde hace varias semanas con María José Pizarro veníamos advirtiendo sobre la falta de tiempo para el trámite de este proyecto. Hoy, a pesar que con una proposición logramos subirlo en primer lugar del orden del día, una lluvia de impedimentos y el abandono del recinto de muchos senadores acabó con el quórum. Algunos dejaron el recinto luego de intervenir para afirmar que esta era una iniciativa populista del gobierno.
Resultado, por tiempos nuevamente se hunde la rebaja de salarios de los congresistas. Como lo hemos dicho los senadores, a la hora de lesionar los derechos de los trabajadores son implicables y a la hora de mantener sus privilegios son permisivos y ausentistas. Ahí está, señores. No lo harán, nunca lo harán. Terminarán ganando 100 millones y hasta que el pueblo no se levante, pues seguirán haciendo de las suyas en el Congreso. Bancadas que se ausentaron aquí para la reducción y que no quisieron dar el debate ni nada por el estilo, pues fue el Centro Democrático. Entonces, pueblo colombiano, sigan creyendo en el Centro Democrático, en los uribistas, que por un lado atacan las reformas sociales, atacan la consulta popular y por el otro lado, cuando les van a bajar el salario, huyen para no dar el debate. Son unos desgraciados. Bueno, hoy logramos por fin con la senadora María José que se pudiera discutir y votar en plenaria el proyecto de acto legislativo de rebaja salarial, pero ustedes tienen aquí lo que ha ocurrido. Bancadas enteras, entre ellas la del Centro Democrático, se fueron saliendo antes de que pudiéramos llegar a la instancia de votación y en medio de saboteo no ha sido posible sacar adelante este acto legislativo. Lo hemos dicho, hay una gran generosidad con los privilegios de los congresistas y una inmensa mezquindad con la reforma social. Lo afirmamos. El proyecto se engavetó una semana y un mes. Se negó el presidente del Senado de manera sistemática a poner este proyecto en el orden del día. Y hoy, cuando virtualmente está hundido, tras una proposición que tuvimos que hacer aprobar aquí en la plenaria del Senado, fue que pudimos iniciar la discusión de un proyecto que hoy queda completamente por fuera de las fechas. Así que sí, insistimos, avalanchas de impedimentos. Se engavetan los proyectos y se actúa únicamente en beneficio de los intereses de quien hoy preside la mesa directiva del Senado, Efraín Cepeda, y quienes, por supuesto, hoy brillaron por su ausencia. Están pintados, pasarán décadas y esta gente no se bajará el sueldo, ¿no? Qué terrible esto. Muy amables y hasta pronto.